De la mañana tengo el placer de presentarles a Federico Tong, psicólogo social y asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana, señor Tong. Bueno, yo hablaba en estos días previos y habíamos hecho el compromiso con nuestros televidentes de tocar a profundidad el problema que se viene dando actualmente en los centros de reclusión, ¿no? Hace unos días hubo otro problema dentro del denominado Maranguita, no mal llamado Maranguita, que es un centro donde justamente deben ir los jóvenes para rehabilitarse, para luego reinsertarse a la sociedad. Y lo que vemos de diagnóstico y rehabilitación. Es de diagnóstico y rehabilitación. ¿Y qué viene pasando? ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, en el tema de los menores infractores de la ley se ha generado un debate que se ha centrado única y exclusivamente en aquellos que tienen cobertura mediática. Habría que señalar las cifras. En primer lugar, el Perú es suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño, que este año cumple 23 años, y de todos los instrumentos que constituyen la doctrina de protección integral de Naciones Unidas. Actualmente tenemos 9 centros juveniles. Claro, yo me estoy centrando en Maranguita y en realidad, si hablamos en líneas generales, son 9. Son 9 en Piura, en Huancayo, en Chiclayo, en Cusco, Arequipa, Pucallpa, ¿no? Y en el caso de Lima, los 2 centros, tanto el Centro de Diagnóstico de Lima como el Santa Margarita, que es el único que existe a nivel nacional para las mujeres, y luego la oferta es un servicio de orientación al adolescente que funciona aquí en el RIMAC, y 2 nuevos que se han creado últimamente en Tumbes y en Huaura. Estamos hablando de alrededor de 2.200 adolescentes menores de 18 años que están cumpliendo sus medidas socioeducativas, sean privados de libertad o alternativos. 2.200. Ok. ¿No? Hay un dato que sí preocupa. Hay 248 chicos a marzo del 2013, según reporta la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, que están por diferentes variantes de homicidio, ¿no? Entonces, analicemos 2 realidades. Por un lado, el Estado peruano tiene una oferta que cumple al 100% aquellas sentencias que los privan de libertad o los internan, ¿no? Pero, sin embargo, si uno mira las cifras al 2009, más o menos son 36.000 adolescentes que toman contacto o que tienen contacto con el Poder Judicial durante un año. 36.000 en un año. Okay. En un año, expedientes que también vienen del año anterior. De esos, el 117% de los expedientes pasan para el siguiente año. La tasa... ¿Cuál es el porcentaje, perdón? 117%. O sea, de esos 32.000 causas que involucran a 36.000 adolescentes, solamente se atienden 12.000, ¿no? Y las otras 20.000 pasan para el año siguiente, con lo cual estamos generando cuellos de botella. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya es tiempo de mirar la evidencia. No podemos seguir respondiendo en base a legislación hecha en base a los titulares, ¿no? Eso es lo que nos está pasando, que constantemente vemos y decimos... Una reyerta en Maranguita y yo empezando mal también con usted, porque qué bueno que me ha hecho la presión. De hecho, estamos hablando de 9 centros a nivel nacional porque nos centramos en realidad en lo que viene ocurriendo acá en Lima, porque es lo que somos testigos. Pero hemos visto intentos de fuga, ¿no? Y vemos que cada vez que hay uno de estos problemas y que se aparecen o los padres de familia en los exteriores del centro de rehabilitación, al igual que los vecinos que se quejan por la bulla y los problemas que se generan en la zona, si no, no sería absolutamente nada. Y todos empiezan a hablar, ¿no? Como dice usted, de penas más drásticas. ¿Cuál es el riesgo de caer en eso? Bueno, la tendencia internacional en realidad y lo que establece la Convención de Derechos del Niño es usar las medidas alternativas al internamiento como primera opción. Aquí estamos al revés. Lo que la Convención establece es que las medidas privativas de libertad debiera hacerse solo en casos extremos y por el menor tiempo posible. Como por decir una cultura carcelaria, aunque no es una cárcel, pero digamos de encierro, como una cultura de encierro. Sí, habría que mirar las cifras, Carolina. A ver, uno podría pensar, la pena privativa de libertad, o sea, más penas, reduce la comisión de las infracciones de los delitos. Los centros juveniles hablan de una reincidencia muy baja. Un estudio que realizó Naciones Unidas en convenio con el INPE en el año 2000, con cifras al 2008, encontró, por ejemplo, que los presos de Lurigancho y de Sarita Colonia, donde ha habido este último incidente, donde está concentrada la mayor población por tráfico ilícito de drogas, el 18% había pasado previamente por el sistema penal juvenil y de esos el 80% habían pasado por medidas privativas de libertad.
Evidentemente... El 18% de la población que actualmente ocupa los penales ha pasado por centros de reclusión. Sí, de Lurigancho y de Sarita Colonia, que es la muestra que se... No la muestra, sino es una información de toda la población. Estamos hablando de casi más de 12.000 presos. Eso significa más de 2.000 presos y adultos que previamente han pasado por un centro juvenil. O sea, ¿podríamos decir que en estos centros de prevención y de rehabilitación no se está cumpliendo el cometido de rehabilitar a los chicos, o es una afirmación ya demasiado amplia? Yo creo que hay avances y hay cosas por trabajar. Okay. Por ejemplo, el sistema penal juvenil, el sistema de reinserción social del menor infractor, se creó en el año 97 y se hizo bajo el ordenamiento legal de programas para 3 años. ¿no? Y actualmente tenemos en la legislación, a partir del año 2007, con facultades delegadas, se aprobó el decreto legislativo 990, que permite para cualquier tipo penal sanciones de internamiento de 6 años. Eso significa que, por ejemplo, cuando se empezó esta norma, habían dos adolescentes que habían sido sentenciados a más de 5 o 6 años. En 2009 ya eran 100 y ahora estamos hablando de casi el doble, ¿no? Entonces, esta franja que evidentemente es preocupante y con toda razón la ciudadanía, todos los peruanos nos sentimos preocupados, pero no podemos legislar y actuar única y exclusivamente por el miedo. ¿Qué está ocurriendo? De esos 2.200, 8.000 chicos están recibiendo sentencias o medidas socioeducativas alternativas como servicios comunitarios, pero el 60... Es una buena alternativa, o sea, definitivamente. Porque lo que se busca, más que sancionar, como es en las penas de los adultos, en el caso de los adolescentes lo que se busca es mejorar, ¿no? Resocializar, rehabilitar, reinsertar a los chicos y reparar el daño que han generado a la sociedad, a sus pares o a quien hubieran cometido algún daño. Entonces, ese es el espíritu. Exacto, esa es la idea. ¿Pero qué está pasando? ¿Se está cumpliendo con eso? Bueno, habría que preguntarse, antes de poner en agenda el endurecimiento de las penas, ¿no? Actualmente tenemos 12 proyectos de ley en el Congreso de la República. El día lunes, por iniciativa de la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia, justamente todas las instituciones de la cooperación, del Estado peruano, de la sociedad civil, del Poder Judicial, del Ministerio Público. El tema de los casos más graves tiene que ser analizado, tiene que ser revisado, y antes de definir penas, esto tendría que tener correlación. La Convención es muy clara, establece plazos de 3 años. Algunos países han tomado medidas para, por ejemplo, en el caso de Colombia se habla de la responsabilidad penal atenuada, pero en el conjunto de los países está respetando los lineamientos de la doctrina de protección integral de Naciones Unidas. Según el estudio, la supervisión que hace la Defensoría del Pueblo, de los 9 centros juveniles, 8 están en situación regular y 1 está en una situación muy mala, que es el caso de Huancayo. Entonces, esta situación sí es alarmante. Efectivamente. Sí, evidentemente, no es solo un problema de percepción de inseguridad. Es evidente que muchos de los menores que antes transitaban por pandillas, hoy peligrosamente están siendo captados, formados e inducidos por criminales, por bandas criminales, de adultos, de delincuentes ranqueados que están usando a los menores y los van formando precozmente y se utiliza. Ya se ha aprobado una norma que eso significa un agravante y mayor pena cuando se utiliza a los menores en estos casos. Este es un tema, Carolina, y a la opinión pública, que tiene que ser tomado con prisa, pero con serenidad. Prisa para tomar decisiones urgentes. Son 15 años del sistema de reinserción. Serenidad y seriedad, ¿no? Y seriedad, obviamente. No podemos seguir discutiendo sobre opiniones, sobre ideas generales y para la tribuna. No, recuerdo iniciativas que decían, porque un chico de 16 años que comete delitos, por ejemplo, cuando sonó tanto lo del tema de Gringallo, que debía ir a la cárcel de frente, ¿no? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, hablando de esta iniciativa, de que cuando cumplen la mayoría de edad sean trasladados a Piedras Gordas, que se va a preparar un ambiente y un espacio especial para ellos?
Bueno, eso no está en la legislación. El Perú, es una iniciativa. El Perú es un país serio, ¿no? Si decimos que hay que respetar las competencias del Tribunal de la Haya, evidentemente eso es válido para el conjunto del ordenamiento jurídico, que además tiene carácter vinculante en el Perú. Creemos que eso va contra la normatividad. Okay. Tenemos ya informes del Comité de Derechos del Niño, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, pero en líneas generales cabe resaltar que en el Perú también las instituciones están cumpliendo esa normativa. El problema es que tenemos un problema grave. Yo sé que para la opinión pública esto es un tema impopular, ¿no es cierto? Los problemas se resuelven con una mayor penalización. En algunos casos sí tiene que ser revisado por los altos niveles de peligrosidad que están asociados a la incorporación precoz de estos adolescentes a bandas delincuenciales mayores. Pero dentro mismo de los centros de reclusión sí se puede decir, no sé si eso también se ha visto en la investigación que han realizado, que hay distancia clara y espacios determinados para que no se, digamos, no quiero usar la palabra mezclar, pero para que no se junten chicos que recién, o sea, han cometido un delito menor con los que ya han cometido delitos mucho más graves. Se supone que está todo en regla, pero lo que manifiestan muchos padres de familia es que eso no está sucediendo dentro de los centros de reclusión. No, efectivamente no. En el caso del Lurigancho hay el pabellón 16, donde están chicos primarios. Entre no, digo en los centros de menores. En los centros juveniles hay una separación, hay programas, pero evidentemente estos programas tienen que ser revisados. Hay avances, pero a la luz de la realidad hoy en día requerimos programas mucho más avanzados, tenemos que avanzar a cubrir la brecha. Tenemos pocos profesionales respecto a la población que se tiene. Y actualmente lo que establece la legislación son espacios especiales dentro de los centros juveniles para aquellos que cumplen la mayoría de edad, cumpliendo esta medida socioeducativa. Trasladarlos a un penal definitivamente es trasladarlo a un ambiente carcelario. Segundo, lo que buscamos es que esas trayectorias delictivas juveniles no vayan a generar posgrados, ¿no es cierto? Exacto, que yo decía como que es que eres, por ejemplo, cometes un acto delincuencial y de pronto entras a la universidad y a la maestría del delito y cómo cometerlo cuando te juntas con otros delincuentes que son pues de mucho mayor, digamos, no sé decirle rango o peligrosidad, ¿no? Sí, ya ha ocurrido en otros países, por ejemplo en Centroamérica con la aplicación en El Salvador del plan Mano Dura. Y como este no funcionó, aplicaron el plan Super Mano Dura. Lo que hicieron fue criminalizar aún más las maras y el resultado fue que la tasa de homicidios y de ajustes de cuentas al interior de las maras se incrementó. Entonces la tasa esencialmente entre ellos, ¿no? Es entre ellos. Entre ellos y también por desertar o se hacen mucho más peligrosos. El gran riesgo que tenemos en el Perú, Carolina, es que tenemos un gran contingente de población adolescente entre los 14 y 17 años que de alguna u otra manera se involucran en algunas actividades de infracción de la ley, ¿no? No solo los delitos, las infracciones contra el patrimonio, el robo agravado, representan casi el 60%, ¿no? La segunda razón tiene que ver con la violación sexual. Y el tercero... ¿Ese qué porcentaje ocupa? El 60% es robo. El robo agravado, todas las variedades de infracciones contra el patrimonio, el hurto simple, ¿no? Ajá. Y luego necesitamos ordenar también las sentencias. Hay chicos que están, el código establece que solo pueden ser internados aquellos que cometieron una infracción que en el Código Penal, en el símil de adultos, se establece 4 años, ¿no? Y el hurto simple no tiene 4 años y sin embargo tienes chicos privados de libertad hasta por 1 mes. Entonces, estamos frente a un problema grave, hay que separar, es necesario que la opinión pública conozca estos detalles, pero llamar la atención. Tenemos un serísimo problema de que el 66% de adolescentes no está recibiendo ningún tipo de oferta. Y aquí hay un trabajo de oferta, de atención, o sea, es decir, se sanciona, pero no hay forma de cumplirlo. Y estamos hablando de medidas abiertas, estamos hablando de medidas de servicio a la comunidad. Aquí hay una convocatoria amplia donde los alcaldes tienen que participar y el país tiene que entender que la manera más duradera de resolver esto es desarrollando una política de juventud. El día lunes ha participado la Secretaría Nacional de la Juventud y creo que por ahí va el camino. Las medidas alternativas como primera opción y un régimen especial que tiene que ser analizado
con evidencias, con serenidad y buscando la mayor eficiencia para los casos más graves. Con prisa, serenidad y paciencia. Que son minoría en realidad. Eso es bien importante. A nosotros nos interesa mucho desde este espacio poder trabajar este tema y verlo, ¿no?, con la prioridad que realmente tiene y no en caliente, no cada vez que sucede algún hecho coyuntural, ¿no?, y que se desata la polémica en la opinión pública, sino tratar de hablar de políticas a largo plazo que en realidad beneficien y que estos centros de rehabilitación sirvan para que efectivamente los chicos puedan reinsertarse a la sociedad y no pasar por una experiencia peor. Solamente me quedó la duda. El índice mayor me decía que era por robo agravado en un 60%, que sigue casos de violación. Violación sexual y el tercero también de infracciones de hurto, ¿no? De hurto. Y en cuarto lugar ha aumentado las sentencias por homicidios. Por ¿no? homicidios. Estamos hablando de 248 chicos, de los cuales 8 son mujeres en Santa Margarita. Y Trujillo no es el primero, es Arequipa, obviamente después de Lima tiene 45, Arequipa tiene 20 y en Trujillo hay 14 chicos internados, privados de libertad por homicidio. Bueno, a trabajar. Y qué bueno que se haya visto también en el Parlamento desde la Comisión de Justicia con la cual está Perestello. Gracias por venir. Señor Federico Tong, psicólogo social y asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga